Bueno, hola. ¿Ya? Buenos días. Hemos mantenido una reunión aquí en presidencia de la Junta de Extremadura entre distintos organismos que van a estar encargados de hacer un plan, llevar a cabo un plan integral de lucha contra la planta invasora del camalote que está afectando al río Guadiana. Esta reunión es una reunión en la que se han puesto de manifiesto las necesidades que tiene este plan integral de choque, y en ella han participado representantes del Ministerio del Interior, de la Dirección General de Protección Civil y Emergencia, representantes del Ministerio de Defensa y de la Unidad Militar de Emergencia, que, como ya les anunciamos, va a participar de forma intensiva en la limpieza del río. Además de estos ministerios, de los distintos ministerios del Gobierno de España, la Junta de Extremadura, puesto que la petición de intervención de la Unidad Militar de Emergencia surgió del propio presidente de la Junta de Extremadura, y así se ha estimado por parte del Gobierno de España la citada colaboración. Ha estado el propio presidente y también la consejera de Medio Ambiente, Rural, Políticas Agrarias y Territorio y el director general de Medio Ambiente. Por supuesto, ha participado el organismo de Cuenca, el Ministerio de Transición Ecológica, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y la delegación de Gobierno que ha estado coordinando también estas actuaciones. Se ha analizado, como decía, el plan de limpieza intensiva del camalote. Es un plan que trata de eliminar la planta que ahora mismo está en el río. Es una planta invasora cuya erradicación total es muy complicada, pero sí es necesario hacer ahora mismo un plan de choque que se ha establecido en 4 fases. Que empezará inmediatamente, continuando los trabajos que ahora mismo está haciendo la Confederación en el río, y que se intensificará a partir del 15 de octubre, que es cuando va a incorporarse los medios de la UME, los medios humanos de la UME, que comenzarán aproximadamente, como he dicho, a mediados de octubre. En ese plan, que no solamente va a abarcar el invierno, sino que tendrá una continuidad, porque va a haber fases de vigilancia de la invasión del río, pues se va a ir teniendo actuaciones en aproximadamente 11 tramos diferentes de río, en 2 tramos principales y 11 subtramos. Y se va a hacer un reparto de tareas entre la Unidad Militar de Emergencia y los propios trabajadores que la empresa pública Traxa pone a disposición de la Confederación Hidrográfica para actuar. Son 175 kilómetros de río los que están afectados ahora mismo por el camalote, más de 400 hectáreas cubiertas de esa planta, y se han podido cuantificar los recursos que se van a poner en el río. Son medios mecánicos y medios humanos. Les hemos dado una nota de prensa sobre algunos de los detalles. En concreto, se pretende trabajar con 32 embarcaciones en este momento. Son 20 equipos los que van a trabajar por parte de la empresa pública Traxa, más 120 efectivos que a partir de octubre se incorporarán de la Unidad Militar de Emergencia. No es una cantidad que sea fija, porque la Unidad Militar de Emergencias nunca ha hecho este tipo de operaciones y requiere un periodo de formación y de adaptación. Los medios materiales y humanos se irán adaptando a las distintas fases de trabajo y se podrán incrementar en momentos puntuales cuando se vea necesario. El trabajo de la Unidad Militar de Emergencia va a comenzar en el último tramo, más cercano a la presa de Alqueva, que será el tramo urbano de Badajoz. Se va a iniciar por ahí los trabajos de la Unidad Militar de Emergencia, pero eso no significa que el resto del río no se vaya a estar actuando. El trabajo fundamental de limpieza del río siempre debe de ser de arriba a abajo y, por tanto, es muy importante que se haga de una forma efectiva y coordinada.
Para ello se está contando siempre con el asesoramiento y el apoyo de la Universidad de Extremadura y de la Dirección General de Medio Ambiente para que cualquier actuación no amenace a otras especies, a otras zonas protegidas y sea efectiva. Durante todos estos años ha habido trabajo de limpieza del río y efectivamente pues se ha conseguido en distintos tramos eliminar parcialmente la planta, pero como podemos comprobar por la situación actual, esto no ha permitido contener esta invasión y de lo que se trata es que estas primeras fases de eliminación sean muy intensivas para que a partir del mes de febrero, que es cuando empieza de nuevo la fase vegetativa de la planta, las labores de prevención sean continuas y no volvamos a tener la situación del río que tenemos ahora. Esas dos primeras fases se llaman una fase de extracción en verde y una fase de extracción en pardo. Van a ser durante los meses de invierno y a partir del mes de febrero estará la preeliminación y la fase de vigilancia y alerta temprana. Se están estudiando también nuevos prototipos de maquinaria, distintas embarcaciones. Se ha mantenido contactos por parte de la Unidad Militar de Emergencias con un centro de investigación, incluso en Estados Unidos, para aplicar algunas de las tecnologías que se ha hecho en otros ríos y se están estudiando esas posibilidades, pero ahora mismo lo que más nos preocupa es la fase intensiva, la fase que vamos a empezar inmediatamente y durante todo este tiempo se va a trabajar con otras experiencias para incorporar más medios técnicos a esta lucha. Se va a trabajar también con la gestión del material que se extrae. El material que se extrae de la limpieza del río es un material que tiene muchísima agua, sobre todo en la fase verde, que es la fase actual. Más del 90% del peso es agua, por tanto la eliminación no es fácil, hay que mover mucho material que realmente no es materia seca, sino solamente humedad y, por tanto, se ha buscado distintas alternativas, pero creemos que lo más importante es no llevarla muy lejos en esa fase, puesto que puede diseminar el problema y llevarlo a otros cauces. Es necesario, por tanto, dejarla en el dominio público hidráulico para que se seque. Se trabajará con gradas para que esa destrucción sea lo antes posible, porque la ventaja que tiene el camalote es que se deteriora muy fácilmente, se incorpora como materia orgánica y, aunque se esté trabajando en otros usos como la fabricación de peles o el uso como biomasa, hay que tener muy en cuenta que el camalote es una planta invasora, está protegida su difusión, es decir, hay que tratarla como tal porque no debería nunca generar un recurso económico y, por tanto, cualquier utilización secundaria del camalote hay que pedir una autorización expresa de la Unión Europea y no es fácil porque lo lógico es intentar erradicarla y no sacarle un rendimiento. Bueno, pues eso es lo que les puedo decir. Ahora hablará el presidente de la Junta y si necesitan algún detalle más, pues estaremos dispuestos a contestarle. Muchas gracias. Muchas gracias, Yolanda. Bueno, en los últimos 15 días, 3 semanas, hemos mantenido una serie de reuniones y entrevistas y conversaciones con representantes tanto del Ministerio de Defensa como del Ministerio del Interior, como del Ministerio de Transición, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, con la propia Presidencia de la Confederación en íntimo y permanente contacto entre la Junta y la delegación del Gobierno. Es lo primero que quiero agradecer. La reunión de hoy es la consecuencia de una serie de reuniones previas en el que todo el mundo ha puesto a disposición lo que me parece a mí que es un ejercicio de colaboración entre administraciones y entre departamentos de las administraciones públicas en nuestro país, ¿no? Quiero destacar también el papel que a lo largo de todo este tiempo tienen los colectivos sociales, que son también pulmón de la sociedad, y con algunos de los cuales ya se reunió Yolanda y el presidente de Confederación la semana pasada para darle traslado de la información que íbamos teniendo, pero en cualquier caso lo que surge a partir de hoy es compromiso de iniciar una estrategia nueva a partir de los primeros días del mes de octubre, de la primera quincena del mes de octubre, donde los recursos puestos a disposición por parte de la Confederación Hidrográfica se verán incrementados en una actuación que agradezco de verdad
desde el primer momento el teniente general Alcañiz y la ministra de Defensa, doña Margarita Robles, mostraron todo el interés y todo el ánimo de poder colaborar, y me alegra que esto haya podido cristalizar en una actuación, obviamente localizada en esos tramos del río Guadiana, y temporal, obviamente, porque la unidad medicalizada tiene muchas cosas también que hacer, ¿no? Aprovechamos estos meses del invierno, desde que acaba el verano hasta que llegue el mes de enero o febrero, para desarrollar una tarea muy activa, y luego la clave estará en el seguimiento, actuación y vigilancia, ¿no? Pero para que tú te puedas dedicar a vigilar tienes que haber hecho una limpieza en profundidad, que es de lo que se trata y lo que vamos a hacer y vamos a desarrollar entre todos, ¿no? Yo ya digo, no me queda más que agradecer la colaboración que han manifestado todos, y tanto al Ministerio de Defensa como al Ministerio del Interior, como al Ministerio de Transición, a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, agradecer la actitud que en este momento ha tenido, ¿no? Y destacar el papel del presidente de Confederación Hidrográfica. Yo creo que la gente, cuando hace las cosas bien y pone todo el interés del mundo, hay que destacarlo, y desde el minuto uno ha sido un hombre que se ha tomado muy en serio el hacer frente a lo que hoy día ya es un motivo serio de preocupación entre todos nosotros, ¿no? Soy de los que piensan que esta será una de las primeras actuaciones en colaboración por temas medioambientales, pero no será la última en España, porque lo medioambial obviamente sabemos que está pasando a la primera línea de nuestras ocupaciones y preocupaciones, y bien haríamos que nunca dejara de ser así. Agradecer también a la delegada todo el trabajo que ha desarrollado desde este momento que llegó al cargo. Yo me he dedicado un poco a intentar coordinar las actuaciones entre el Gobierno de España y las administraciones aquí en Extremadura, pero el trabajo ha sido sencillo porque todo el mundo ha puesto lo mejor de sí mismo, y cuando eso es así, pues no queda más remedio que agradecerlo. Esperar que el trabajo dé su fruto. Es un trabajo grande. Hablábamos hoy, me parece, de 400 hectáreas, que es lo que ocupa todo el camalote a lo largo del río Guadiana, con lo cual estamos hablando de unas dimensiones enormes. Todo esto es lo que yo en su día le trasladé a la ministra de Defensa y al teniente general, para que nos diéramos cuenta que esto no es solo una invasión de una planta en un tramo del río Guadiana, es que se ha hecho cargo de una parte importante del río Guadiana, y tenemos que intentar resolver el problema, ¿no? Yo, que no soy mucho de vender, sino de trabajar, por lo largo de este tiempo lo que hemos querido es trabajar para poder resolver un problema que tenemos, y espero que lo podamos resolver a lo largo de los próximos meses y controlar de cara al futuro. Las preguntas que queráis, estamos a vuestra disposición. Buenos días, delegada. ¿Sabemos a nivel económico el presupuesto que va a disponer el Gobierno a través de Traxa para esta nueva campaña? Y luego le he entendido que ha dicho que la UME ahora, en este mes más o menos, 3 semanas, se va a dedicar a formarse para la retirada. No, ya lo están haciendo. Están adaptando parte de su tecnología, parte de su material. Ellos, aparte de la maquinaria, necesitan adaptaciones para poder trabajar en agua, y es lo que están haciendo, y lógicamente poniéndose al día en las experiencias que pueda haber en otros lugares del mundo. Esta es una organización de élite. Es decir, en España hay 2 cosas que podemos ir por el mundo presumiendo de ellas, que es los trasplantes de órganos y la UME. Y yo creo que aquí lo que hay que quitarse el sombrero delante del trabajo que realizan, y ves tanta profesionalidad en cómo hacen las cosas, pues que no queda más que agradecerlo y quitarse el sombrero. En cuanto al presupuesto, efectivamente, además de lo que ya está contratado, que están trabajando y algunos se están incorporando en estos días, va a haber una dotación de 3,5 millones de euros de nuevas encomiendas. Aproximadamente esto va a suponer 100 puestos de trabajo en la fase de extracción en pardo, que se llama, que es cuando la planta está ya empezando a secarse, cuando el agua está por debajo de 10 grados, y después va a haber otras 200 personas más dependientes directamente de la Confederación a través de Traxa. O sea que eso es en esta fase intensiva, sin contar con el personal de la UME. Y como decía el presidente, la UME lleva trabajando ya tiempo, ya tienen pues información gráfica, han estado tomando muestras, han venido al terreno, es decir, que el trabajo se está haciendo ya, han determinado las necesidades y tienen preparado el dispositivo. Lo que ocurre es que hay algunos medios técnicos que tienen que adaptar, y que además creemos que lo más eficiente es que empiecen en esa segunda semana aproximadamente del mes de octubre, que es cuando esperemos que hayan bajado ya un poco las temperaturas y el trabajo sea más eficiente.
no sé, a lo mejor no me he enterado, lo ha dicho, aproximadamente ¿cuántos meses van a estar los militares trabajando? La fecha de inicio la tenemos, la fecha final es cuando el río esté limpio. Creemos que la idea es buscarle una solución al problema y es una solución temporal, es una colaboración y la responsabilidad que va a llevar a cabo la Confederación Hidrográfica del Guadiana va a estar compartida con la Unidad Militar de Emergencia mientras dure este plan de choque. Pero es un plan de choque, no es un plan para que permanezcan aquí los medios de la UME porque no es su cometido. Buenos días. Se lleva bastante tiempo detrás de que la UME venga porque me parecía importante. Hasta hace unos meses, de alguna manera, se negaba o digamos que no había motivos para justificar la presencia de la UME. A mí me gustaría, porque sé que han sido muchas las conversaciones, ¿qué argumentos se han utilizado para que finalmente el Gobierno acceda a que venga la UME y lo que antes se negaba ahora es una realidad? Lo digo porque esto puede abrir la puerta a que la UME colabore con otro tipo de actividades pues que a lo mejor no estén o estén bordeando sus propias competencias o su propia labor, ¿no? Yo creo que es muy sencillo. Yo para atrás no miro nunca, ni me preocupa lo más mínimo. Ya digo siempre que las culpas suelen estar bastante repartidas. Hay que mirar hacia adelante y pensar en que lo que hay que hacer es intentar resolver los problemas. Aquí hay dos factores. Uno, el hecho de que obviamente ha ido ocupando cada vez más espacio, con lo cual el problema medioambiental que pudiera generar cada día es más grave. Y luego está la internacionalización del problema. Es decir, nosotros tenemos unas responsabilidades respecto a los cauces porque son cauces internacionales, ¿no? Y tenemos que intentar evitar que esto llegue o pase a Portugal. Y es una obligación que no es solo de una confederación, es una obligación de país. Y como tal hemos entendido que será un argumento suficiente como para poderlo hacer, ¿no? Yo así se lo trasladé a la ministra de Defensa y inmediatamente ella al teniente general. Y desde el primer momento que nos pusimos a hablar, quedamos en analizar el problema. Y es lo que hemos hecho a lo largo de este tiempo, analizarlo. Y cuando hemos tenido las cosas claras, hemos convocado la reunión para poder empezar ya a actuar de manera operativa. A partir de esta reunión pues, habrá otras reuniones de carácter ya más técnico. La UME ha designado quiénes son sus responsables y por parte de la Confederación también. Y a partir de ahí a trabajar, ¿no? Solamente una cosa, aclarar que la Unidad Militar de Emergencia forma parte de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas pueden colaborar con otros organismos públicos por razones de interés general. No solamente tienen que estar movilizadas para lo que normalmente conocemos como una emergencia de protección civil, por un incendio o por una inundación. Es decir, la Unidad Militar de Emergencia puede trabajar, y de hecho lo hace, la normativa lo permite, en algunas actuaciones que no sean propiamente la emergencia. Quizá esa voluntad es la que ha permitido que hayan venido, es decir, pedir expresamente por parte del presidente esa colaboración en un problema que a Extremadura nos preocupaba mucho y que con los medios que había para hacerlo de forma tan intensiva iba a ser complicado, es lo que ha permitido que se hiciera. Es decir, que no se ha tenido que declarar una emergencia de protección civil, sino solicitar una colaboración como hace la UME en algunas otras ocasiones. Yo recuerdo hace algún tiempo que Susana, esta chica que es representante de SOS Guadiana, me decía, dice, algún día nos daremos cuenta que el camalote le es al Guadiana lo que el fuego al bosque. Y es así. Hola, buenos días. En relación a las palabras que estaba hablando del tema de los cauces internacionales, quería saber si este plan también se va a trasladar a Portugal con el objetivo de informar a las autoridades lusas, si las autoridades lusas le han trasladado a usted la inquietud que existe por el tema de camarote. Y, disculpe, y luego saber si se llegó a barajar la posibilidad de una actuación transfronteriza entre las dos administraciones. Sí, una de las conclusiones de la reunión es que los representantes de la cuenca española contacten con la cuenca portuguesa. Incluso yo he sugerido que este debería ser un tema que se aborde en la próxima cumbre hispano-lusa que se celebrará el próximo mes de noviembre. Pero en ese sentido ya ha habido contactos con Portugal para un poco cómo atajar el problema, porque vamos a decir, nunca mejor dicho, está en la frontera. Sí, los ha habido. Ha habido contactos de los dos
representantes del organismo de Cuenca portugués y de la Confederación Hidrográfica del Guadiana han tenido reuniones y conocen el problema y también están actuando en la parte portuguesa en materia de prevención de que pudiera producirse una invasión allí. Sí, buenos días. Yo tenía la misma pregunta que el compañero Alberto, pero le iba a hacer otra pregunta al presidente sobre otro tema, si me permite. Son dos en una, sobre la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acerca de los aforamientos, ¿cómo la ve usted? Hoy parece ser que va a ir al Consejo de Ministros. Y luego la segunda es acerca de toda la polémica que ha habido sobre el presunto plagio de la tesis doctoral del presidente. Yo respecto a los aforamientos, es algo que tengo muy claro hace mucho tiempo, no lo entiendo, como esto no ha cantado antes. Es decir, que salgamos tú y yo de aquí ahora a tomar un café, si voy conduciendo yo y me salto el semáforo y pillamos a alguien, a mí me juzga un juez, pero si el que te lo salta eres tú, no juzga otro, o te juzga otro diferente, ¿no? Esto no se sostiene, ¿no? En la España del siglo XXI esto tenía que estar cambiado hace mucho tiempo, ¿no? ¿Qué sería lo ideal? Porque fuera fruto de una mayor reforma de la Constitución, ¿no? Pero no ha podido ser así, pues entonces se pide una reforma parcial para esta cuestión, ¿no? Yo recuerdo que aquí, en uno de los primeros consejos de gobierno de esta legislatura, ya aprobamos en el Consejo de Gobierno la moción que enviamos al Parlamento para modificar el Estatuto de Autonomía y que se produjera lo mismo en el Estatuto de Autonomía para los que aquí estamos aforados, ¿no? Y es un tema que lo tengo claro hace mucho tiempo, ¿no? Respecto a la otra cuestión, yo creo que él está dando las explicaciones oportunas, pero me parece de verdad, se trate de quien se trate, este país no debería perder tanto tiempo en hablar de los políticos y sí de las políticas, y no tanto tiempo en hablar de las personas que ejercen los cargos, sino de las necesidades que tienen las personas que no tienen cargos, ¿no? Y a lo mejor a veces nos estamos desenfocando y no nos damos cuenta bien. Por otra parte, explicaciones en democracia hay que dar siempre y en todo punto, ¿no? Pero quiero destacar que aquí lo importante y por lo que se nos debería juzgar con toda claridad es por nuestros hechos. Y hoy un hecho es que la UME va a venir a Extremadura a ayudarnos y hace 4 meses no. Ese es un hecho importante.